Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y les agradezco mucho que me escuchen en esta nueva emisión de Largo Aliento, en donde vamos a tratar de ir conectando los distintos momentos históricos bajo esta lógica que ya le comentaba, que me parece más útil para entender las transformaciones sociales, que tiene que ver con cambios profundos en la situación sobre la cual vivían las sociedades, es decir, cambios en el clima. Cambios que fueron muy significativos, que cuando uno ve el dibujito como se lo presentaba yo el otro día, parece que es pues una cuestión menor, pero hablamos de sequías que podían durar décadas o de cambios totales de patrones de lluvia que hacían que ciertas cosechas pues hubiera que moverlas y no es una cosa tan simple. Ahora sabemos hacerlo, pero en ese entonces pues no teníamos todavía esa habilidad, esto implicaba pues un cambio muy significativo en la manera como funcionaba la sociedad. Eh, Estamos partiendo también de una idea que no sé si fue claro al expresarla, pero regreso a ella, de cómo la sociedad humana busca ser lo más grande posible. Nosotros tratamos de vivir en grupos grandes. Y lo hacemos en parte para aprovechar las ventajas del tamaño que tienen que ver tanto con la capacidad de defenderse de otros grupos como de atacar a otros grupos, y tienen que ver también con lo que los economistas llaman economías de escala, ahorros que se tienen por el tamaño en el cual se trabaja. Esto permite pues que una sociedad más grande tenga más posibilidades de sobrevivir que una sociedad más chiquita. Hay otro elemento que a mí me parece clave, a lo mejor no en el periodo que vamos a ver ahorita, pero después sí, y es que si vivimos en grupos grandes que además tienen una gran interacción, eso nos permite el flujo de información y a los seres humanos nos encanta la información. A la mayoría, pues le encanta la información de muy corto plazo, de asuntos muy cercanos, que nosotros definimos técnicamente como chisme. Dice Robin Dunbar que el chisme fue el mecanismo que utilizamos los seres humanos para garantizar la cohesión del grupo en grupos grandotes. Nosotros, como los demás primates, podemos mantener la cohesión teniendo una relación cercana con otros de nuestra especie y cuidándolos, como le hacen los chimpancés, si los ve usted en algún video por ahí, que se andan despiojando. Es una forma de mostrar cariño a otro, de garantizar con eso lealtad. Y esto pues se puede hacer en grupos de 30 o 40 individuos porque pues, puede uno dedicarle 2 o 3 horas a despiojar a alguien. En una sociedad grandota, con 500 o 1000 individuos, pues no le da tiempo a usted de andar despiojando a todo el mundo. Entonces, ¿cómo garantizar la cohesión? Dunbar supone que aprovechando nuestra capacidad para hablar, construimos este mecanismo de establecer unas relaciones de lealtad en grupos más grandecitos. Podía usted juntarse con 6, 8 personas y sin despiojar a uno o a otro, despiojar a los demás, ¿no? Y ponerse a hablar mal de ellos o ponerse a hablar bien de ellos. Hay chismes de todo tipo, pero esto pues establece una complicidad en el grupo y garantiza esta cohesión. Esa es la hipótesis de Dunbar. Y él mismo es quien, en un libro mucho más reciente, nos sugiere la idea de que nuestras religiones van evolucionando para permitir grupos cada vez mayores. Es algo que yo mismo pues he platicado con usted hace años, antes de que Dunbar escribiera el libro, pero pues siempre es bueno que alguien que se dedica a esto y sabe nos ayude a confirmar ideas que teníamos y hasta el momento parece lógico. Vamos tratando de construir narrativas sobre las cuales vivimos, que le dan sentido a nuestra interpretación de la realidad, que permitan grupos cada vez mayores. ¿Y por qué queremos grupos cada vez mayores? Por lo que platicaba yo hace un momento, para aprovechar las economías de escala, para intercambiar más información y para defendernos o atacar
dependiendo de lo que se necesite, con mayor probabilidad de éxito. Entonces, pues estos cambios sociales que vamos teniendo producto del cambio climático, eh, muy probablemente van a dar en cada ocasión una oportunidad de construir una narrativa diferente, que sin duda debe partir de lo anterior, porque pues ni modo de inventar todo de nuevo, pero que tiene ciertas diferencias con lo anterior que amplían estas posibilidades de una sociedad mayor. Entonces, no voy a platicar de la parte de lo que llamamos edad de bronce, porque tenemos menos información, porque también no me la sé bien, entonces, ¿para qué le invento? Mejor primero estudio. Pero a partir del 1200 antes de Cristo, 1200, 1100, 1000 antes de Cristo, que es cuando se derrumba la edad de bronce, así le dicen la mayoría, el derrumbe, el colapso, porque realmente fue un momento bastante complicado en toda la zona del Mediterráneo oriental, digámoslo así, en donde está Grecia, en donde está hoy Turquía, toda la parte del Levante, Egipto, y de ahí pues hasta Mesopotamia, esta región que es una región en la cual tenemos una historia amplísima. En esos años sufre una gran transformación, se viene abajo definitivamente el reino de Egipto, el reino medio. Hay una gran batalla, 1274 antes de Cristo, entre Ramsés II dirigiendo a los egipcios en contra de los hititas para tomar el control de la zona de Siria. Levante, esa región de Siria-Palestina, históricamente era importantísima porque quien controlaba eso controlaba Egipto. Entonces, para los egipcios era importantísimo que nadie les quitara ese espacio. Los hititas, que vivían en lo que hoy es Turquía, se habían ido moviendo y tenían el control de una ciudad que se llamaba Kadesh. Y ahí se tiene una inmensa batalla, que pues es muy importante, y es muy importante por varias razones. Una, porque es la última gran batalla entre hititas y egipcios antes de que se acabe la edad de bronce en este derrumbe espantoso. Segundo, porque es la batalla en donde hubo más carros de combate en la historia. Fue la última, de hecho, en donde hubo carros de combate. El carro de combate es una cosa espantosa, es una cosa chiquititita, en donde cabe una persona, cuando mucho dos. Cuando había dos, pues uno servía como controlador del chofer, ¿no? Y el otro es el que traía la lanza o lo que fuera a utilizar, pero es un artefacto totalmente inestable, muy chiquitito, muy delgadito para que el caballo pudiera correr y tuviera gran velocidad. Entonces, ese era el instrumento de batalla que ahí terminó de usarse porque la verdad no era muy bueno. Pero bueno, es también una batalla en donde hay una gran cantidad de caballos, de carros de caballos. eh, Dicen que 50,000, vaya usted a saber. Y también es famosísima la batalla porque los dos ganaron. Eso dicen. Ramsés dejó ahí su piedra explicando cómo había ganado y los hititas dejaron la suya diciendo detuvimos a Ramsés. Todo parece indicar que los dos tienen más o menos razón. Efectivamente, Ramsés les puso una tunda a los hititas, pero los hititas mantuvieron el control de Kadesh, de manera que los egipcios tuvieron que regresarse sin ganar nada. Por lo tanto, los dos enfatizaron la parte que habían ganado, porque desde entonces, ya usted cómo son los políticos, pues le dan un giro a las cosas para que parezca que les fue bien. Hay unos que mienten todo el tiempo, pero los demás políticos, la mayoría de ellos, nada más le dan un giro, digamos, a la información. Esa es la batalla que le digo. 100 años después es el gran derrumbe, los pueblos del mar, los Hyksos, la destrucción de todo el reino intermedio de Egipto. Y por esas épocas empezamos a tener algunas señales de lo que después va a ser la cultura griega, que así le llamamos. Ya había dos culturas previas a esto, que son los minoicos, que son los de Creta. Esos están ahí desde pues, el 3000 antes de Cristo.
Es una de las sociedades que se desarrolla, digamos, de manera simultánea a Egipto y a Mesopotamia. Desarrollan su propio forma de escritura. eh, Hay después el avance o la aparición o el crecimiento de los micénicos, que son esta cultura que alrededor de la ciudad de Micenas, en la parte ya de la península griega, construye una sociedad fuerte que reemplaza, entre comillas, a los minoicos. En realidad ellos siguen existiendo, los otros se vuelven más poderosos y los dos se van al demonio en el 1000 antes de Cristo, alrededor de este gran tragedia que fue el final de la Edad de Bronce. Le menciono todo esto nada más para darle una idea de cómo efectivamente el mundo se les vino abajo. Sirve tenerlo en la cabeza porque ya ve que de pronto uno ve que el mundo se está acabando y que esto es una tragedia. Póngalo en perspectiva, ¿no? Tragedia es la de la Edad de Bronce, ¿no? De ahorita aquí pues, las cosas no están saliendo bien, pero no es como eso, ¿no? En algo hemos mejorado, digámoslo de esa manera. Eh, en ese milenio, el primer milenio antes de Cristo, o sea, del 1000 antes de Cristo al cero, ese periodo de ahí, es un periodo que ya es muy distinto al anterior. Y esto es algo que muchas personas empezaron a asociar a la aparición de ciertas interpretaciones del mundo que al día de hoy siguen siendo muy famosas. Y hubo un filósofo alemán, Karl Jaspers, que le puso a esa época un nombre. Dijo, esa es la edad axial en donde hay un eje que cambia el mundo. Están los pueblos previos a eso que no pudieron entrar en este eje, como Egipto y Mesopotamia, y no vuelven a ser importantes. Y están los que sí entran en esta nueva lógica, y eso es pues la civilización grecorromana, después europea, incluye por separado a los celtas y la gente del norte, pero también en la India y en China. Y dice, pues esto se debe a la aparición de personajes que hacen esta nueva interpretación del mundo. En China, Confucio y Lao Tse. En la India aparecen los jainitas, aparecen los budistas, se terminan de escribir los Upanishads. En Grecia aparece Homero y luego dice y Pitágoras y luego dice y Platón, así güey, son 600 años en esa diferencia, o sea, pues tampoco es que estaban apareciendo uno tras otro, ¿no? Este trabajo de Jaspers es de este librito, se lo pongo aquí porque, eh, perdón, es el libro en el cual él plantea su idea. Eh, Jaspers es contemporáneo de Heidegger, es decir, de mediados de la primera mitad del siglo XX, y por lo tanto mantiene la lógica del siglo XIX, que siguió hasta todavía la Segunda Guerra Mundial, de los estudiosos europeos, muy eurocentristas, muy cristianos, que le encuentran caminitos de cómo esto llevaba al cristianismo, porque esa es la neta. Entonces, tiene esos defectos, como todos tenemos, porque correspondemos a nuestra época. Sin embargo, me parece que hay cosas que son muy rescatables de su interpretación. No, insisto, no todo, hay que irle puliendo. Eh, y creo que la parte que para mí es válida es efectivamente a partir de el derrumbe de la Edad de Bronce, eh, tenemos una nueva forma de interpretar el mundo. Es una nueva forma de interpretar el mundo en donde las religiones empiezan a ser más cercanas a la gente, dejan de ser absolutamente controladas por el templo, no desaparecen los templos, pero el templo ya no es el centro de la sociedad, como sí lo era en la época previa a la batalla de Kadesh, por decir. Los templos en esa época tenían a su gente que trabajaba para ellos. Esa gente trabajaba para el templo, no podían retirarse, una especie de esclavos, pero no eran esclavos de otra persona, eran esclavos del templo, trabajaban para el templo. Eh, Eso les daba una ventaja, podían comer siempre,
Las personas libres no trabajaban para el templo, pero cuando no había comida, no había. El templo sí tenía para repartir y le repartía a sus trabajadores, a sus esclavos. Eh, en el periodo del primer milenio, la edad axial, la antigüedad clásica, eso ya no existe. Ahora ya hay esclavitud, esclavitud, esclavitud. Las personas pueden ser propiedad de otra persona. Esa persona los pone a trabajar para su propio beneficio, lo cual le permite a esa persona que tiene sus esclavos sentarse a meditar sobre cuál es el sentido de la vida. Y eso nos lleva a que empecemos a tener una interpretación mucho más elaborada de, pues, qué hacemos los seres humanos, para qué existimos, cuál es el fin, todas esas cosas, ¿no? Que usted no encuentra en el periodo de la Edad de Bronce. En la Edad de Bronce usted encuentra estas grandes religiones con templos que tienen sus esclavos para alimentar a sus dioses, en donde la religión es una religión que ha ido avanzando de aquellos antepasados que se adoraban a convertirse en pequeños diosesitos locales, y esos diosesitos locales se fueron convirtiendo en participantes de un gran panteón politeísta, en el cual algunos dioses empiezan a ser más importantes que otros, debido a la cercanía geográfica y a la continua relación entre estos grupos. Varios de estos dioses aparecen en todas partes, con nombres tantito diferentes, con un poquito más o menos de funciones, pero es en esencia lo mismo. Eh, Después del derrumbe de la Edad de Bronce, estos dioses ahí siguen, ya menos, la mayoría los empiezan a borrar, se convierten en dioses ociosos, así les dicen, los que ya nadie los pela y paulatinamente van desapareciendo. Se quedan algunos. eh, Crece mucho la importancia del panteón de los indoeuropeos, el que tenían de manera simultánea los del norte, puede usted decir celtas si quiere por el momento, los griegos y los romanos. Nosotros seguimos pensando que el de los romanos es el de los griegos con cambio de nombre. No es así. El de los romanos viene de los etruscos, que más o menos a la misma época que los griegos antiguos llegan de estas migraciones indoeuropeas que platicábamos. Pero en cualquier caso, en este primer milenio antes de Cristo, estos dioses empiezan a tomar características, insisto, más cercanas a los seres humanos. eh, ya no son estas figuras así bien separadas de uno, sino que participan de la vida. Eso es lo que usted puede ver, pues, en la Ilíada, la Odisea, las tragedias. En donde los dioses pues participan y tienen intereses muy parecidos a los humanos, y vamos desarrollando una ética, es decir, una serie de ideas de cómo debe vivir un ser humano, qué cosas están bien y cuáles no están bien. No es que esto no existiera antiguamente, o sea, en la Edad de Bronce, sino que aquí se convierte en el eje. Y de ahí me parece esta idea de edad axial puede funcionar. Creo que, insisto, Jaspers tiene las desventajas de la época, el eurocentrismo, la presencia excesiva del cristianismo en su interpretación, pero también tenía pues falta de información. Obvio, cada década vamos teniendo mucha más información, y ahora podemos entender mejor, por ejemplo, las migraciones de indoeuropeos de lo que él podía saber. Y lo sabemos hoy, le comentaba en otra ocasión, gracias al análisis del ADN arcaico, que es solo posible en los últimos 20 años. Entonces, bueno, no lo podía saber el pobre de Jaspers. Pero eso ya nos permite identificar mejor estos movimientos y empezar a darle más lógica a la idea. Para muchas personas lo de Jaspers es algo que no hay que hacer caso. Así le pasa a muchos que tienen ideas un poquito excéntricas, y a la mayoría de los académicos eso no sirve, entonces ya no lo vuelven a leer nunca. Ahora hay un académico, Peter Turchin, que se dedicaba a cuestiones ambientales y decidió que había que hacer una historia basada en números, lo cual suena razonable.
nada más que no está tan fácil de hacer, sobre todo para esas épocas antiguas. Y entonces, junto con un equipo que consiguió, me imagino, consiguió fondos de alguna organización y se puso a hacer este trabajo, y un día escribe, entre muchos, ¿no? Un artículo, creo que fue en Science o en Nature, no me acuerdo, en una de estas dos revistas famosísimas, donde decía los grandes dioses no existen previamente a la aparición de las sociedades modernas, o sea, de las sociedades de este primer milenio antes de Cristo. Es un análisis mal hecho por exageración en que los numeritos te pueden resolver un problema histórico. Sí ayudan, pero en épocas tan lejanas corres el riesgo de ponerle número a una cosa que no está claramente especificada. ¿Cuál es un gran dios? ¿Cuál es un dios moral? Eh, Aunque parezca que los dioses de la época de la Edad de Bronce son los mismos del primer milenio, no lo son, porque la visión moral es algo que aparece en ese primer milenio. Ahora, eh, el masacote que hace el Jaspers acerca de esta simultaneidad de Confucio, Lao Tse y demás, no está tan claro, ¿eh? No sabemos bien las fechas en que existieron. Suele pensarse que Buda es por ahí del 600 a.C., más o menos sería la época de Confucio. Zoroastro, que él lo pone más o menos al mismo tiempo, todo parece indicar que es 300 años anterior. Eh, Eso es lo que permite que en Persia se desarrolle esta religión monoteísta, el zoroastrismo, que es lo que los judíos conocen cuando son llevados a la captura de Babilonia, como se le llama, y por eso a su regreso a Israel ya regresan con una versión del monoteísmo. Y a diferencia de todos sus vecinos de la zona, de esta región de Líbano, Palestina, Siria, que tienen su panteón de dioses, entre los cuales uno muy importante es Baal. Los israelitas, los judíos, deciden acabar con eso y quedarse con un solo Dios. Y entonces su gran enemigo es Baal. Si usted le tocó todavía algo de educación religiosa, catecismo y cosas por el estilo, recordará que ese es el origen del gran enojo del Moisés, cuando va a hablar con Dios y de la nube baja la tablet, ¿se acuerda de las tabletas de la ley? Y viene de regreso a mostrársela al pueblo judío y estos andan haciendo celebración con el becerro de oro que es Baal y hace tremendo coraje el Moisés. Eh, es que ese era el gran conflicto en ese momento y esto los judíos logran convertirlo en su monoteísmo que va a sobrevivir hasta el día de hoy. Y este es el proceso, pues, de esa época, insisto, en donde necesitamos ir teniendo mucho más claras las fechas para poder conectar. Evidentemente, para el caso de los griegos, sí tenemos un problema mayor porque Homero suponemos que debe haber existido a lo mejor por ahí del 800 a.C. La Ilíada se refiere a un enfrentamiento que corresponde al derrumbe de la Edad de Bronce, que suponemos es del 1200 a.C. Entonces él escribe 400 años después, recopilando narraciones orales, eso es lo que suponemos. 200 años después, en el 600 a.C., aparecen los primeros filósofos griegos que ya les ponemos nombre, eh, entre ellos, poco después de esto, Pitágoras, pero pues los famosos para usted, para mí, para todo el mundo, que son Sócrates, Platón, Aristóteles, pues son del siglo IV. Sócrates un poco anterior, muere justo cuando empieza el siglo IV. Los otros dos son ya del siglo IV antes de Cristo. Es un camino extendido. Pero todo este camino ya está ocurriendo alrededor de una visión moral, que tiene evidentemente distintas formas. Eh, Poco después de esto, después de Aristóteles, Aristóteles, recuerde, es, entre comillas, maestro de Alejandro Magno. Cuando Alejandro va hacia la India, lo acompaña un poeta que sirve para escribir los discursos, la propaganda y esto, que se llama Pirro.
Aparentemente Pirro se convierte en la India en una especie de budista. Y al regreso a Grecia, él es el origen de la escuela de los escépticos. De manera que la conexión entre estos espacios no es una cosa inexistente y tiene un efecto importante en cómo se van construyendo las escuelas filosóficas que van a funcionar desde Alejandro el Mango hasta prácticamente Justiniano. Y en ese periodo se está construyendo la base sobre la cual vivimos nosotros. Y es un periodo que yo diría es un poco distinto al del primer milenio completo, pero que es la consolidación de esta visión moral, ética, que no existía en la Edad de Bronce, que empieza a existir en esta Edad de Hierro o Antigüedad Clásica, como le quiera usted llamar, y que va a convertirse en algo muy distinto a partir de la peste de Justiniano del siglo VI, del arranque de los monoteísmos grandotototes. Pero eso será motivo de otra plática. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.